En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Agradecemos a la subsecretaria Pamela Gidi que nos acompaña. Nos acompaña también Andrés Fuchs, abogado experto en materias de libre competencia y del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. José Huerta también parece. No nos acompaña. Ahí está. Estamos. Ahí estoy. Creo que me venden acá. Sí. Y telemáticamente nos acompaña el senador Jorge Soria, como también el senador Alejandro García Huidobro, contando con todas y cada uno de los quórumes requeridos. ¿Cuentas, secretario? Documento de la Biblioteca del Congreso Nacional, datado el 28 de abril del año en curso, con el cual analiza algunas de las políticas desplegadas por el Estado en los últimos años para enfrentar la brecha digital existente en nuestro país. La tabla... Muy bien. Vamos a iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional originado en las mociones de los honorables senadores Osandón, García Huidobro, Girardi, Letelier y el ex senador señor Mata, que modifica la ley 18.168 general de telecomunicaciones relativa al principio de neutralidad en la red. Boletín 10.999-15. A este punto han sido invitados el profesor de Derecho de la Universidad de Chile, señor Daniel Álvarez, y el abogado experto en materias de libre competencia, señor Andrés Fuchs. Están ambos. Me gustaría dejar con la palabra al abogado profesor de Derecho de la Universidad de Chile, señor Daniel Álvarez, primero en su intervención, y luego damos la palabra al señor Andrés Fuchs. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los integrantes de la comisión, a la señora subsecretaria y al resto de los invitados. Quiero agradecer la invitación a participar de esta discusión. Y al analizar el texto del proyecto de ley, uno puede apreciar que recoge las diversas críticas que se le formularon a la ley 20.453 desde su aprobación en adelante. Incluso algunas recogen algunos de los inconvenientes que se generaron durante la discusión que tuvo lugar en el Congreso entre el 2008 y el 2010, que fue cuando la norma fue aprobada. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es comentar aquellos aspectos que me merecen observaciones y también hacer referencia a algunas omisiones que el proyecto de ley podría subsanar durante su discusión en general y particular. Lo primero es que del texto propuesto, primero, la ley de neutralidad en la red fue una ley pionera en el mundo. Fuimos el primer país en el mundo que estableció una regla expresa en una legislación para proteger este principio de la neutralidad en la red, y fuimos bastante destacados por ello en distintos foros internacionales especializados en regulación de telecomunicaciones y también en foros vinculados a la regulación de Internet. Por lo tanto, luego varios países han iniciado procesos similares, y esta ha sido una discusión que ha tomado mucho espacio y mucho lugar en Estados Unidos respecto a cuál va a ser el rol de los prestadores de servicios de Internet respecto a la posibilidad de discriminar o no según el tipo de contenido, según el tipo de aplicación o según el tipo de servicio. Por lo tanto, en general, las leyes de neutralidad en la red son leyes bienvenidas y que provocan efectos positivos en los mercados, en el sentido de que garantiza que el acceso a Internet sea siempre el mismo para todos, no importando desde dónde nos conectemos, no importando quién sea la empresa que nos provea el servicio de conexión. Teniendo eso presente, creo que, y compartiendo el espíritu del inciso primero que se le está agregando a la ley, creemos que el texto requiere de reformas en el sentido de precisar y ser un poquito más exacto respecto a las expresiones que utiliza. Por ejemplo, habla de neutralidad, neutrales, y no entrega una definición clara del concepto. Yo creo que una de las grandes deficiencias de la ley vigente es que no entrega una definición de neutralidad. La segunda parte del nuevo inciso primero propuesto, subsana en parte esa deficiencia, pero yo creo que requiere un nivel más alto de precisión. Con lo que sí estamos completamente de acuerdo es respecto a la eliminación de los conceptos de arbitrario e ilegal que la norma establece. Y esto es bien interesante tener presente por qué se incorporaron estas disposiciones en la ley, y para algunos de los senadores que fueron parte de esta discusión lo recordarán, que cuando estábamos discutiendo el proyecto de ley de neutralidad en la red, se discutió en paralelo el proyecto de ley de reforma a la ley de propiedad intelectual.
que establecía un capítulo específico sobre limitación de responsabilidad de prestadores de servicios de Internet, y se generó una discusión entre comisiones y entre senadores y entre diputados respecto a la posibilidad de que el proyecto de neutralidad de la red significara la promoción, por ejemplo, de contenidos piratas, o que se utilizara la ley de manera indebida para promover contenidos que fueran ilegales en la lógica de propiedad intelectual. Hoy día esas aprehensiones no tienen sentido. Hoy día más bien estamos en un escenario donde el sistema de protección de la propiedad intelectual ha funcionado relativamente bien desde la aprobación de la ley en el año 2010. Estas dos leyes están muy cercanas una a la otra. Por lo tanto, compartimos la propuesta del proyecto de ley de eliminar las referencias a arbitrarios e ilegales por una sola razón de fondo, más allá de la coyuntura que justificó su inclusión en su momento, que es el hecho de que le entregamos al final del día la calificación del contenido ilegal a empresas prestadoras de servicios. Y eso no debiera ser. La ilegalidad siempre es algo que tiene que declarar en un procedimiento conforme a nuestras reglas constitucionales. Por lo tanto, si nosotros avanzamos y se eliminan las expresiones arbitrario e ilegal todas las veces que aparece mencionada en las normas de la ley de neutralidad de la red, es un avance más o menos importante. Tercera observación, que el proyecto de ley hace una modificación respecto a ciertas obligaciones de seguridad o de protección de la red en materia de seguridad, y genera un acápite nuevo, el nuevo acápite 3, donde señala que se tiene que promover la protección de la privacidad y la seguridad de los usuarios. Yo aquí sería mucho más preciso. Yo creo que en función de la reforma constitucional que este Congreso aprobó en el agosto del año 2018, que incorporó expresamente en el texto constitucional la protección de los datos personales, agregándola a la protección que ya teníamos de la vida privada, yo esto lo haría de manera mandatoria. Yo diría expresamente que los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de acceso a Internet tienen que proteger la vida privada y los datos personales de las personas, ya que estos son los bienes jurídicos tutelados en la Constitución. Por lo tanto, sugiero en este punto incorporar modificaciones al nuevo acápite que se está incorporando de manera tal de precisar su alcance. Y también en este mismo acápite, y aquí quisiera detenerme un poco más, respecto a la referencia a la seguridad. Para quienes no sepan, me tocó en el gobierno pasado dirigir el proceso de elaboración de la Política Nacional de Ciberseguridad y de la Política Nacional de Ciberdefensa, y una de las discusiones que tuvimos a propósito de la ley de neutralidad en la red era qué pasaba que si el país era objeto de un ataque cibernético de gran consideración, que por ejemplo indisponibilizara la capacidad de la red, ¿tenían o no las empresas de telecomunicaciones el deber de actuar? ¿Tenían el deber de gestionar ese tráfico o no? Y esto lo conversamos con las empresas de telecomunicaciones en su momento, y algunas de las empresas nos decían, bueno, nosotros técnicamente podemos hacerlo, podemos empezar a discriminar paquetes, si es que tenemos la capacidad de identificar cuáles son los paquetes que forman parte de un ataque, pero el problema que tenemos es que la ley de neutralidad en esto no era demasiado clara. Y si nosotros vemos lo que ha sucedido con el nivel de madurez de nuestras redes desde el año 2010 hasta ahora, nosotros podemos contar al menos 3 o 4 hitos muy relevantes respecto a la seguridad de las redes de telecomunicaciones desde el punto de vista de la ciberseguridad. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros desde el 2015 hasta más o menos el 2018-2019 hemos tenido al menos 3 eventos grandes en los cuales la estabilidad de la red o de ciertos segmentos de la red se ha visto en problemas por ataques masivos que han saturado la red. Usualmente son ataques de denegación de servicio, donde un mismo servicio es atacado por múltiples fuentes que provocan atochamiento, congestión y terminan indisponibilizando la capacidad de conexión. Por lo tanto, yo creo que ya que estamos discutiendo una reforma a esta ley, creo que sería un momento más que oportuno para incorporar en el nuevo capítulo 3 del literal A propuesto una regla especial que le permita a las empresas, a los servicios públicos, a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y a los proveedores de servicios de Internet que realicen gestión de tráfico para efectos de mitigar los efectos de un ciberataque. Y yo creo que va en la línea de lo que el proyecto de ley propone, pero yo en este caso sería mucho más expreso y mucho más claro, de manera tal de que las empresas puedan adoptar acciones. Tengo casos que les podría contar, pero prefiero hacerlo después si es que es absolutamente necesario. Y por último, quisiera referirme a un punto que el proyecto de ley omite, sin perjuicio que hay algunas disposiciones que hacen referencia al problema de fondo que está aquí, que en mi opinión es el elefante en la mesa, que es la discusión sobre qué pasa con los
programas o las ofertas de cero rating o los planes de redes sociales cero, como se les conoce en Chile. Todos sabemos que si uno tiene un sistema de prepago, las compañías suelen diferenciar la oferta permitiendo que el uso de aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram u otras sean gratuitas sin cargo a los minutos o a la carga que cada usuario haya realizado. Y esto genera problemas desde el punto de vista de la neutralidad en la red porque las telecomunicaciones la empresa de telecomunicaciones ofrecen esto respecto de cierto tipo de servicios. Si yo hoy día soy usuario de WhatsApp, puedo acceder a este beneficio, pero si yo soy usuario de una aplicación distinta, no sé, Telegram, Signal, Wire o cualquiera de las otras que está disponible en el mercado, no puedo gozar de los beneficios de un plan de tarifa cero de acceso gratis a redes sociales. Y esto plantea una cuestión de fondo. Yo tengo que adoptar las medidas necesarias para que, si la empresa de telecomunicaciones decide ofrecer este tipo de planes, que los planes que la posibilidad alcance a cualquier tipo de prestador del mismo servicio de telecomunicaciones de que se trate, sea un servicio de mensajería, sea una red social, o sea, el tipo de contenido de que se trate. Y en esto el proyecto de ley se queda corto. Si uno revisa las normas que proponen en el nuevo literal E, se refieren solo a contenidos, no se refieren a servicios o aplicaciones, y yo creo que en esto el proyecto de ley debería crecer. Y ya que estamos en esta discusión respecto a planes de costo cero o acceso a redes sociales, yo aprovecharía de incorporar en la ley una medida que este gobierno implementó a propósito de la pandemia, que es que permitir que los usuarios de sistemas de prepago o los usuarios de sistemas de renta controlada puedan acceder a los sitios del gobierno sin descontar de su carga o de sus minutos el acceso a esos sitios. Podría ser una de las condiciones que se podría establecer para aquellos prestadores de servicios, ya sean concesionarios o ya sean proveedores, puedan ofertar este tipo de planes diferenciados. Y con eso nosotros podríamos lograr un proyecto de ley que resuelve aquellos temas que quedaron pendientes de la discusión del año 2010, que precisa los alcances del proyecto de ley y que introduce mejoras en función de los 9 años que ya llevamos su vigencia, especialmente en materia de ciberseguridad y en relación a las reglas de gestión de tráfico que el proyecto de ley incorpora. Con todo, creo que es un buen proyecto de ley, creo que sería necesario avanzar en su discusión y en su tramitación y quedamos a disposición de la comisión para cualquier consulta o comentario que pudiera aparecer. Se agradece, Daniel, y adicionalmente a aquello, si tienes propuestas de mejoramiento de la redacción, nos encantaría que las pudieras hacer llegar si es que es posible, porque creemos que los puntos que tú has planteado van en la dirección correcta, a mi juicio, de las modificaciones que debiéramos hacer al proyecto que está en tramitación, que yo creo que tiene debilidades desde el punto de vista de la ciberseguridad, y me gustaría que pudiéramos complementarlas con tus observaciones, si es posible. Por supuesto, señor presidente. Me gustaría que pudiéramos escuchar ahora a Andrés Fuchs. Gracias por concurrir a la comisión. Muchas gracias a usted, señor presidente, y a los miembros de la comisión por darme la posibilidad de hablar. Preparé una pequeña presentación que espero poder compartirla por la aplicación. Ojalá, en un segundo para poder esperar que se alcance a ver. Básicamente, lo que me quiero referir en esta presentación y en estos minutos que tengo es al último aspecto tocado por el profesor Álvarez, que se refiere a las ofertas de cero rating. Esto es a las ofertas, como él dijo, de poder ocupar aplicaciones o acceso a determinados contenidos sin que por ello se consuman los datos que tiene un usuario. ¿Y por qué me parece importante referirme a esto? Porque muchas jurisdicciones y muchos otros países han tomado la decisión de que esto sea una materia dejada, por decirlo de alguna manera, a sede de competencia, que sean las autoridades de libre competencia quienes deban resolver finalmente el tema de si las ofertas de cero rating que den los proveedores de acceso a Internet son o no competitivas o son o no lícitas. En mi opinión, y bastante de la mano de lo señalado por el profesor Álvarez, creo que efectivamente este es un tema que más que dejarlo en las autoridades de competencia, es un tema que debe ser resuelto por el legislador. Y en este sentido me parece que no existe mejor lugar para que se dé la discusión que el Congreso de la República, porque lo que va a haber acá, y es lo que pretendo exponer en los siguientes minutos, es un trade-off entre distintas libertades y distintos beneficios.
Porque por un lado vamos a tener posibles beneficios a los usuarios, pero por otro también vamos a tener posibles infracciones al principio de neutralidad de la red. Y en ese sentido me parece que efectivamente tomar la decisión de cuál de esos dos beneficios se debe privilegiar es lo que se debe hacer en el Congreso, sin que se deje a los tribunales y a la sede de libre competencia al respecto. Entonces, brevemente, ¿qué es lo que quiero hacer en esta presentación? Es referirme rápidamente al concepto de las ofertas de cero rating, a sus beneficios y riesgos desde la perspectiva de libre competencia, a cuál es el análisis tradicional que se hace en sede de libre competencia desde el punto de vista de estas ofertas, para finalmente poder concluir que aquí lo que se requiere, y como decía antes, es una regulación ex ante, como la que trae el proyecto de ley, y sin perjuicio de mejoras que se le puedan hacer a ese proyecto de ley. Pero perciba en la línea que a mi juicio me parece correcta. Como se ha dicho ya, es común que hoy día los planes de telefonía, y en particular los planes de telefonía móvil, otorguen que determinadas aplicaciones tengan un acceso de manera ilimitada sin que por ello consuman datos. Para saber si es que esto va a tener o no efectos en la competencia va a depender de una serie de factores, pero en principio hay dos factores que parecen relativamente claves. El primero es saber a qué aplicaciones se va a dar acceso de manera gratuita. ¿Por qué? Porque existen aplicaciones que consumen mucho más datos que otros. Entonces, por ejemplo, que se dé acceso gratuito o que no consuma datos a aplicaciones de streaming como puede ser Netflix o como puede ser YouTube, pudiese ser mucho más pernicioso para la competencia que si voy a dar acceso gratuito a aplicaciones de poco dato, como pudiese ser una versión beta de Facebook, por ejemplo. ¿Qué más es importante saber? También es importante saber y considerar cómo son los planes en general, porque si la mayoría de planes son ilimitados o se acercan a ello, evidentemente este tipo de ofertas van a tener un menor impacto en la competencia. Sin embargo, en países como Chile, donde en general los planes tienen bastante limitado la cantidad de datos a la que se pueden acceder, efectivamente introducir estas ofertas cero rating puede terminar introduciendo una distorsión a la competencia. No obstante, estos aspectos de competencia, siempre me parece importante que analicemos esto también desde la perspectiva de la neutralidad de la red. ¿Cuáles entonces son los beneficios que uno puede tener de las ofertas de cero rating? El primero y más evidente es el mayor acceso a Internet. Si yo le doy a un usuario la posibilidad de poder acceder a determinadas aplicaciones sin que por ello se consuman datos, la consecuencia más o menos obligada es que ese usuario va a tener un mayor acceso a Internet. Y eso uno lo tiene que ver como algo beneficioso, partiendo siempre de la base de que sean usuarios que al menos tengan algún grado de datos en su plan, pues de lo contrario se estaría infringiendo el actual artículo 24, letra H. Y el segundo aspecto beneficioso de estas ofertas tasa cero es que introduce una mayor competencia, pues empieza a diferenciar el producto. Uno estaba acostumbrado cuando veía los planes a tener que elegir entre precio por giga o precio por minuto cuando se trataba de llamadas de voz. Pero esto le agrega una diferenciación porque yo digo, bueno, precio por minuto, pero también puedo poder acceder a estas determinadas aplicaciones. Y eso en ese sentido favorece la competencia. ¿Y por qué? Porque los hechos demuestran que, por ejemplo, el primer proveedor dijo, ok, voy a dar WhatsApp gratis. El segundo, WhatsApp y Facebook. Y el tercero va teniendo que ir mejorando en general esa oferta. Ahora, estos beneficios sí tienen riesgos aparejados que es importante conocer. El primero es un riesgo propiamente del mundo de la libre competencia, como es el desincentivar la innovación. Si yo, por ejemplo, soy el proveedor de contenido que doy streaming, obviamente sé que hoy día eso consume muchos datos, pero si eso va a ser a tasa cero, yo voy a tener cero interés en mejorar mi aplicación. Digo, ¿para qué voy a hacer, por ejemplo, si soy Netflix, que Netflix consuma menos datos, si igualmente el usuario va a acceder a tasa cero y entonces no va a dejar de ver Netflix porque se quede sin datos? Entonces eso no solo desincentiva la innovación de Netflix, sino también puede producir un cierre de mercado de su competidor, porque es decir, bueno, a mí me va a costar mucho más el ingreso al mercado, porque efectivamente todo este porcentaje de la población va a estar de una u otra manera cautivo al operador que le entregue datos de contenido cero. Y esto pudiese parecer que en un mercado como Chile no es tan relevante, sin embargo a nivel global sí lo puede ser porque le puede generar un cierre de mercado bastante relevante. Y en tercer lugar, el tercer riesgo que veo de manera importante tiene que ver que estas ofertas tasa cero puede finalmente terminar afectando el principio de neutralidad de red. ¿Por qué? Porque al final el yo discriminar, aun cuando sea positivamente por medio de beneficiar que determinadas aplicaciones no consuman datos o determinado contenido no consuma datos, lo que voy a hacer en los hechos es que finalmente el usuario va a acceder mayormente a esos datos. Y hoy día cuando uno piensa quizás en Facebook, dice, bueno, eso pudiese no ser tan grave en principio, porque no es claro que Facebook tenga grandes competidores, pero luego si lo pienso con streaming,
Bueno, parece que ahí es más grave porque ahí tengo Amazon Prime, tengo Netflix, tengo YouTube, y todavía pudiese parecer mucho más grave si el día de mañana los contenidos que yo doy con tasa cero, por ejemplo, son contenidos de información. Y entonces las aplicaciones que no van a consumir son de determinados medios de información, y por esa vía permito que esos medios de información no consuman datos, pero otros medios de información sí lo hagan. Y ahí pareciera entonces que el tema también empieza a tener una expresión o una implicancia en cuanto a la libertad de expresión. ¿Cómo operan y cuáles son los modelos en general con estas ofertas? Cuando uno, cada vez que ve un proveedor de Internet o una compañía móvil que ofrece una determinada aplicación o contenido gratis, en general son por tres opciones. La primera es que haya tomado la decisión unilateral. Yo, por ejemplo, compañía de teléfonos, quiero ofrecer WhatsApp y Facebook gratis y lo decido así unilateralmente. ¿Qué significa que yo lo decida así unilateralmente? Significa que el costo de esos datos va a tener que ser asumido por el propio proveedor o compañía de teléfono. Ese es el primer modelo. El segundo modelo que hay para tener estas ofertas tasa cero tiene que ver con un acuerdo. ¿Acuerdo entre quién? Un acuerdo entre el proveedor de contenido, por ejemplo, Facebook, y el proveedor de acceso a Internet, por ejemplo, la compañía de teléfono. Cuando se trata de esto, lo que tenemos es un acuerdo vertical, porque tenemos aguas arriba la persona o la empresa que compite en el mercado de contenidos, y agua abajo quien compite en el mercado de provisión de servicios de datos a Internet. Y entonces es importante evaluar qué es lo que va a pedir a cambio ese proveedor de Internet, siendo generalmente un pago al respecto. Y la tercera opción es que el proveedor de accesos a Internet, vale decir el operador móvil, también provea contenidos y entonces lo que decida es integrarse verticalmente. Y por ejemplo sería el caso que Movistar Play de manera gratuita. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades de competencia en el mundo? Otras autoridades de competencia lo que han dicho es que, mire, acá hay que ver cuál es la relación que hay entre el proveedor de contenido y la compañía móvil. Si es que hay alguna relación, como pudiese ser el pago para efectos de tener una operación, el pago para efectos de tener acceso a una aplicación de manera que no consuma datos, o porque estén integradas, eso pudiese generar problemas a la competencia. Pero si lo que hay es una decisión unilateral de parte de la empresa de proveer acceso gratuito, entonces lo que tenemos no es un problema de competencia. Eso parece cierto, pero hay dos puntos que me gustaría remarcarle a esta comisión que determinan la importancia de por qué igualmente va a ser necesaria la regulación. Primero, el que haya afiliación y digan puede haber un problema de competencia no termina de solucionar el problema porque las conductas de competencia son bastante más complejas de configurar, por lo que voy a explicar en la lámina siguiente. Y lo segundo, porque decir que la decisión unilateral de otorgar un determinado contenido de manera gratuita no va a afectar la competencia es cierto, pero no toma en consideración el principio de neutralidad de red. Y por eso, de nuevo, es importante que esta materia sea regulada. Si nos vamos a libre competencia específicamente y llegar a una persona y pregunta como abogado, bueno, soy dueño de este contenido, sin embargo no puedo competir eficientemente en el mercado porque las compañías de teléfono decidieron darle a mis competidores el acceso gratuito. ¿Qué puedo hacer yo? Y uno como abogado de libre competencia le diría, básicamente, usted tiene tres posibles conductas. Usted tiene una discriminación arbitraria, puede tener una posible negativa de venta, o incluso si estuviera integrado pudiese tener un caso de leverage, vale decir, usted tiene poder de mercado en el mercado de la compañía de teléfono y lo quiere extender por esa vía al mercado de la realización de contenidos. Hasta ahí, en general, conceptualmente es bastante fácil de explicar. El problema es si es que verdaderamente tenemos un caso. Y para saber si tenemos un caso de libre competencia, lo interesante es ver qué ha dicho la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia y la Corte Suprema al respecto. Y estos organismos en general lo que nos enseñan es que uno tiene que hacer un análisis de dos pasos. Primero, tengo que ver si es que la compañía de teléfono tiene o no tiene poder de mercado, y luego si es que además se producen estos requisitos específicos de cada conducta. ¿Por qué hago esta prevención? La hago básicamente porque si yo quiero llevar a sede de competencia algunos de estos casos, lo más probable es que estos casos sean rechazados. ¿Y por qué van a ser rechazados? Porque lo que me va a decir la autoridad de competencia es que quien está realizando la práctica no tiene poder de mercado. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia lo que ha dicho al respecto, para resumir la lámina, es que básicamente las cuotas inferiores a un 70% en general no dan lugar a una monopolización. Y en general las que tienen entre 50 y 70% hay una presunción de que pueden dar. Pero ¿qué pasa con los que proveen de las compañías, por ejemplo, de servicios móviles? Cuando uno va, se enfrenta a que en realidad hay al menos cuatro compañías que ofrecen
planes móviles en condiciones bastante competitivas. Y ninguna de ellas, ni Entel, ni Movistar, ni Claro, ni WOM, tienen una participación de mercado que pueda ser considerada como que tiene poder de mercado en sí misma. Y si no tiene poder de mercado en sí misma, la conclusión va a ser que esa posible demanda va a terminar siendo rechazada sin que la sede de competencia finalmente regule algo respecto a las ofertas de cero rating. Pero supongamos que incluso permiten que tenga poder de mercado. Vamos a pasar al segundo elemento de análisis. Y el segundo elemento de análisis también es un elemento bastante complejo, porque de lo que se trata es de determinar si una oferta de cero rating que pueda dar un determinado proveedor de acceso a Internet, como son las compañías móviles, le dan o no le dan la posibilidad al resto de las compañías de poder competir. Y pareciera que no es indispensable tener una oferta de cero rating para ser competitivo. ¿Por qué? Porque igualmente puedo competir por medio de las otras empresas, puedo competir por medio del consumo de datos, puedo competir por medio del acceso, por ejemplo, por otras vías que no sean datos móviles. De modo que la posibilidad que si yo interpongo una denuncia por estos hechos a las autoridades de competencia sea rechazada es bastante alta. ¿Eso significa que uno debe terminar el análisis ahí? Y la respuesta a mi juicio es que no. ¿Por qué? Porque efectivamente siguen habiendo problemas de competencia que puede ser útil solucionar. Y cuando la solución ex post es mala, lo que uno tiene que buscar es una solución ex ante. ¿Y cuál es la solución ex ante que uno debe entregar? La solución ex ante es precisamente la regulación. ¿Y quién debe o puede hacer la regulación? Y esto es importante porque existen dos vías para hacerlo. Una es una regulación que hagan las autoridades de competencia y otra es la regulación que haga el Congreso. ¿Por qué a mi juicio es muy importante que esta regulación sea hecha en sede de Congreso y no en sede de libre competencia? Precisamente porque en sede de libre competencia lo que se terminaría haciendo serían específicamente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en primera instancia y la Corte Suprema en segundo, las que terminen determinando solo en base a consideraciones de competencia, deficiencias, por así decirlo, si es que son útiles o no son útiles las ofertas cero rating. Ello genera el problema de que puede terminar siendo favorecidas operaciones que no tomen en consideración el principio de neutralidad de la red. En ese sentido, si uno va al proyecto de ley, ¿qué es lo que dice el proyecto de ley? El proyecto de ley propone en la letra E lo que se llama una cláusula de nación más favorecida. ¿Qué significa eso? Que si yo le doy el beneficio a un determinado contenido, debo darle ese mismo beneficio a todos sus competidores. Y esto, o sobre esto me parecen importantes dos consideraciones. Una, es una forma bastante útil de poder generar competencia sin excluir competidores. ¿Por qué? Porque si alguien le va a dar a un streaming, bueno, va a estar obligado a darle a todo el resto de sus competidores sin excluir a alguno. Eso sin perjuicio de que pueda ser muy útil poder todavía definir algunos términos de mejor manera. Pero acá viene la pregunta negativa que uno tiene que hacerse cuando regula. ¿Cuál es el costo de introducir una cláusula de nación más favorecida en la legislación? Y el costo, a mi juicio, es relativamente claro. Si yo le digo a las empresas, compañías móviles, usted está obligado a ofrecerle los mismos términos al resto de los competidores, lo que estoy haciendo en definitiva es encarecerle la posibilidad de tener streaming. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si le van a querer dar ese beneficio a Netflix, van a tener que dárselo a Netflix, a Amazon Prime, a Movistar Play y a todo el resto de los competidores, lo que significa en los hechos que una mayor cantidad de tráfico de datos va a tener que ser pagado por la compañía proveedora de estos servicios móviles. Y entonces, ¿qué es lo esperable? Lo esperable es que esa compañía entonces ofrezca solo contenido de aquellas en general que tengan menos competidores o que tengan un tráfico de datos que no sea significativo. Y esto nos pone en un trade-off que es principalmente el punto final que quería llegar. Creo que la discusión desde un punto de vista regulatorio y desde un punto de vista quizás de competencia que hay detrás de un proyecto de ley tiene que ver con qué quiero hacer. Si apruebo un proyecto como el que se propone, es posible que esto impacte la cantidad de contenido que se le dé gratuito a los usuarios. Eso pudiese parecer negativo. Sin embargo, algo que sí parece positivo es que de todas maneras yo voy a impedir que el proveedor que le da acceso a Internet tenga una posibilidad de privilegiar determinados medios de información, por ejemplo, por sobre otros, y poder afectar de esa manera la libertad de expresión. De este modo, en el trade-off tenemos que, por una parte, yo puedo reducir los beneficios que le doy en términos de acceso a redes, pero por otra, privilegio y protejo la información a la que se pueda hacer. En ese sentido, y solo para efecto de poder concluir esta presentación, lo que me parece importante es que esto, uno, sea regulado, y sea regulado en sede de Congreso sin dejar que sean las autoridades de competencia solas
las que traten de determinar este problemático, porque lo que ha ocurrido en el mundo y lo que ha ocurrido incluso en Chile hasta el día de hoy es que se trata de separar artificialmente esto como dos problemas. Uno, un problema de competencia referido a exclusión de competidores, y otro, un problema de acceso a Internet del cual debe estar a cargo el regulador, por así decirlo. A mi juicio, lo que hay acá es un trade-off entre competencia, un trade-off entre acceso a Internet, entre beneficios y neutralidad de red que deben ser determinados en una regulación ex ante. Y esa regulación ex ante es precisamente lo que hace este proyecto de ley, que a mi juicio me parece que introduce de manera correcta la problemática respecto a las ofertas cero rating. De modo que esa es la presentación y quedo a su disposición para efectos de preguntas. Se agradece, Andrés. Me parece que has aportado elementos muy interesantes y del mismo modo, tal como le planteamos a Daniel, si es posible que pudieras también hacer llegar a la comisión eventualmente propuestas de redacción para las indicaciones que tendremos que hacer. Si les parece, vamos a dar paso a la intervención de la subsecretaria, Pamela Gidi, para luego ver si es que hay algún tipo de preguntas y observaciones por parte de los senadores. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, señor presidente. Subsecretaria, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Agradecer la posibilidad de venir a conversar sobre ayudar a la legislación sobre la ley de neutralidad, que ya iba a tratar de una buena oportunidad de hacer mejoras en base a la experiencia que tenemos 10 años después de publicada esta ley, y aprender de todo lo que ha pasado tanto en Chile como en el mundo de entonces, entendiendo que queremos seguir empujando a través de esta el crecimiento de Internet y además el ecosistema de innovación. Es bueno dar y recalcar, hacer un descanso y decir que vamos a ver en este proyecto lo que hemos visto en todos los proyectos desde 2007 por la empresa de telecomunicaciones. En caso de que avancemos con esta ley, van a decir también que se sería fácil hacer la inversión en mercado. Sí. Van a haber algunas empresas que van a decir que podría ser fin del negocio para ellos en Chile. Esto lo ocuparon en aquel minuto, entre el 2010, pero claramente las inversiones sectoriales han aumentado. El promedio es 66% respecto igual periodo precedente 2002-2010. Se usó este argumento también recientemente, así que tenemos que estar preparados porque se use nuevamente. Se usó recientemente en la discusión de velocidad mínima garantizada, y también yo lo experimenté ya en la discusión del roaming automático nacional, que todavía está en trámite producto de eso. Otro aspecto que no se ha mencionado, que quiero destacar, es muy relevante para el desarrollo digital de Chile, es el hecho que la ley de neutralidad debe fomentar la libre competencia, pero por contenido, pero además también que de acuerdo sin haber acuerdos comerciales entre proveedores de contenido de acceso, va a incentivar la instalación de data centers en Chile, cosa que definitivamente estamos empujando en este minuto desde el gobierno, y que creemos que en vista de la pandemia es más y más importante que las empresas cachen el contenido en Chile. Ello por cuanto cada proveedor de contenido debe decidir la mejor forma de distribuir contenido territorial en el territorio nacional. Así Google decidió instalar su primer y único data center de clase mundial en Chile, y Netflix, el principal proveedor de streaming de Chile, ha optado por instalar sus servidores en territorio nacional también, para así poder entregar una mejor calidad de servicios. El proyecto que tenemos hoy se nos da una oportunidad entonces de hacer mejoras. Lo primero es fijar un marco teórico respecto de qué significa en realidad la neutralidad de la red, ya que en su minuto se optó por juntar en un solo cuerpo un grupo de normas de distinta índole. Una parte, normas que obligan a los operadores a publicar y entregar información útil para el usuario y el regulador, y por otro lado también se incluyeron normas de fondo sobre tratamiento de contenido Internet. Esta distinción es importante, ya que muchos creen que el rol de las empresas en esto es sobre publicidad en cierta medida. Sin embargo, existe una capa mucho más compleja de administrar, que se refiere justamente al comportamiento del ISP frente al flujo de contenido a la red. A este respecto, sí pienso que el proyecto sí profundiza y corrige la normativa respecto de las medidas de gestión de tráfico y la precisión o degradación de contenido. Actualmente los operadores utilizan medidas de gestión de tráfico para optimizar su red, pero no solo para garantizar su estabilidad,
sino que para poder aumentar el factor de reventa de los enlaces, lo cual, como se ha demostrado en la última semana, ocasiona graves problemas de la calidad de servicio del usuario. De hecho, hace unos días ya hemos cursado cargos producto que las empresas han incumplido la calidad de servicio basado en estos problemas de reventa. Creemos que este proyecto puede ayudar entonces del inicio, ayudar a tener un tratamiento más adecuado aún para que esto también sucediese en el futuro. No me voy a detener, también tenía unos comentarios sobre el zero rating porque creo que se ha abordado en bastante profundidad. Me gustaría expresamente decir que esta es una oportunidad de verdad para mejorar, hacer una versión de ley de neutralidad 2.0 y tenemos aquí también algunas ideas de indicaciones que podemos poner en discusión mis asesores, pues sus asesores de los senadores para poder trabajar. Por ejemplo, es de nuestro interés, y así lo decía Daniel Álvarez también, poder discutir algunos regímenes aplicables para algunos tipos de contenidos de evidente beneficio público. Es así como la campaña que hemos recién enfocado del gobierno para el coronavirus. También es relevante analizar más adelante las implicaciones en el desarrollo futuro de Internet ante la llegada de tecnología de ultra velocidad y de baja latencia como 5G, ello por cuanto esta tecnología permitirá cobertura masiva para servicios que requieren aplicaciones críticas en tiempo real. Por ejemplo, si telemedicina, manejo de maquinaria y vehículos a distancia, monitoreo, podrían o no implicar actividades de polarización de tráfico, excepcional en el caso de ser también para el beneficio de utilización de la red pública. Entonces, hay una oportunidad muy grande acá para hacer mejoras importantes pro usuario y pro competencia y pro innovación. Eso lo quería decir, senador. Muchas gracias. Muy bien, agradecido, subsecretaria, de su intervención. Y no sé si alguno de los señores senadores quiere profundizar o hacer alguna pregunta. De lo contrario, sería útil que la subsecretaria, tanto Andrés como Daniel, nos puedan hacer llegar todas las sugerencias y, en definitiva, proceder en la próxima sesión a votar en general el proyecto. Y una vez que esté votado en general, abrir un plazo de indicaciones justamente para mejorar sustantivamente el proyecto. Yo coincido con la apreciación tanto de la subsecretaria como de Andrés y Daniel, que esta es la oportunidad de tener un proyecto de neutralidad en la red 2.0 y eso implica hacerle mejoras sustantivas al proyecto para poder incorporar el nuevo escenario a 10 años de la primera ley de neutralidad en la red. Gracias, subsecretaria, gracias, Andrés, gracias, Daniel. Y si alguno de los señores senadores quiere hacer alguna intervención, el senador Soria. Una intervención, una pedida a la señora ministra. No, que me hicieras un resumen con todo el material de lo que se ha tratado en estos últimos días, digamos, o meses, de lo que estamos tratando. Para que yo tenga como el final, pero completito. Gracias. Perfecto, senador Soria. Vamos a pedirle a la subsecretaria que podamos hacer un compilado y vamos también a hacer lo propio de la secretaría de la comisión para poder mandársela a todos y cada uno de los señores senadores y poder ir a hacer las apreciaciones necesarias para este efecto. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.